Por favor, ante todo, coloquen su micrófono en silencio, todos, y vamos a esperar 5 minutos. Sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla relacionada con recubrimientos, protección de estructuras metálicas para plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR. Mi nombre, como aparece en la pantalla, José Ignacio Huertas. Soy el gerente de cuenta del Target Market Industrial Coatings y soy instructor de ACE también en Colombia. Bien, voy a bajar acá. Listos. Vamos a tratar 3 conceptos, algo, vamos a ser más sencillos. Estos conceptos que va a hablar son de varias horas, cada uno de ellos, pero en realidad lo vamos a hacer los 3 que quepan en el transcurso de los 30, 45 minutos, hacerlo lo mejor que se pueda. Para iniciar, la línea de Industrial Coatings tiene este tipo de soluciones, no solamente para la parte de estructura metálica, sino para la protección al fuego, demarcación vial, y todo lo que es la parte de protección marina y naviera, y en la industria de petróleo y gas. La PETAR, ya han mostrado esta diapositiva en algunas ocasiones anteriores, sobre el tema de los componentes básicos de una vista aérea de la CAR. Las necesidades fundamentales están en los clarificadores primarios, los clarificadores secundarios, las estructuras metálicas a proteger, ya sean del sistema aéreo o el sistema en inmersión. También hay soportes de interior de tanques de lodos, estructuras de sopladores y aireadores, y silos metálicos. Todo esto es metálico. Y está compuesto por estructuras de este tipo, vigas, ángulos, en fin, que luego componen ya en una formación más ideal del sistema de la PETAR. Fundamentos básicos de corrosión. Ante todo, quería comentarles algo básico, como dice ahí el tema, y es, ¿qué es lo que nosotros vamos a depositar en la PETAR? Todo lo que son las partes residuales, que son sistemas orgánicos, y los cuales van a tener una descomposición. Esas descomposiciones orgánicas, ustedes algún día pues ya han pasado muchas veces, y algunos que están presentes, tenemos el fundamento de olores, como huevo podrido cuando pasamos cerca de ciertas áreas, que no es más que una emanación de gases, especialmente de H2S, ácido sulfúrico, que posteriormente se combina con otros elementos para convertirse en ácido sulfúrico. No vamos a entrar en detalle mucho en la parte de la química, pero es para que ustedes tengan en cuenta que esto conlleva ya al concepto de la corrosión. Incrementada con la parte de sales, ácidos, la tierra, humedad, el mismo rayos ultravioleta, calentamiento, temperatura, en fin, las partes básicas y ácidas que componen el microambiente. Y esto conlleva a lo que tenemos acá, una corrosión. Esto es lo que destruye, la destrucción de los metales. Después de haber entregado mucho dinero a la parte de la metalurgia para obtener los elementos estructurales básicos para la parte de la construcción de elementos, mira, nos volvemos ahora a que los estamos destruyendo ya a través de una sinergia que hay entre el elemento metálico y el ambiente corrosivo. Para ello, en la parte de conocimiento de la corrosión, se requieren 4 elementos fundamentales para que ocurra ello. Están lo que es el ánodo, el famoso cátodo, tenemos también lo que nosotros denominamos el electrolito, y tenemos una conexión eléctrica. Vamos a tomarlo acá en esta base. Miren que es el ánodo. El ánodo es la parte donde procede, donde sucede la corrosión.
y ahí es donde se desprende y van los cationes que van del lado de ánodo hacia el cátodo, se denominan cationes, que son los iones que se encuentran en el electrolito. Estos avanzan hacia el cátodo y el cátodo a su vez despeja aniones que van hacia el término del ánodo. Del ánodo en la parte externa, como vemos acá en la parte externa, van electrones y esta es la ruta eléctrica, en tanto que la parte del electrolito va la corriente iónica. Entonces, al cerrar el circuito sucede todo el proceso de corrosión. Un elemento se destruye, que está en el ánodo es el que se destruye, y el cátodo es el más noble y el más estable, no sin que se deje de golpe de corroer, pero es una cosa ínfima comparada con la corrosión del ánodo. Este proceso pues está regulado también, es un proceso que la corrosión es un proceso electroquímico, es decir, hay corriente, como lo observan, y ahí también está la parte química, que es la parte del electrolito. Entonces, los metales, todos los elementos metálicos, ya vienen desde su nacimiento con tres componentes básicos, como son toda la parte que tiene los ánodos, viene ya con cátodos. El elemento metálico es un buen conductor de la electricidad y lo único que nos falta para cerrar el circuito y que ocurra la corrosión es el entorno del electrolito. Este electrolito está conformado por varios factores, por los medios agresivos, por soluciones de ácidos acuosos, agua de por sí misma, cloruro de sodio que esté presente, en fin, cloruro de sodio es la sal de mesa, la sal común. Entonces eso lo lleva. Y nos lleva a unas morfologías, a unos ataques grandes de diferentes formas, dependiendo de la situación en que se encuentre y del ambiente o medio corrosivo. Así, en la morfología vemos lo que es la corrosión generalizada, lo que es el pitting o picado, la cavidad, la corrosión galvánica, hay erosión, cavitación, rozamiento, corrosión por intergranular, corrosión por escoriación selectiva, etcétera, 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 todo lo que es la morfología. Y las principales que se encuentran especialmente en las petales está el famoso pitting. Este pitting es algo que avanzado, cuando tenemos aquí unas celdas de corrosión, se ocurren en unas áreas completamente específicas. Y generalmente estos metales, por ejemplo, el acero inoxidable, el níquel, el cadmio, el cromo, que es parte fundamental del acero inoxidable, el zinc, que es parte fundamental del galvanizado. Estos elementos tienen algo especial y es algo de reparar porque forman una capa de óxido que es protectora, que van a apaciguar y van a detener algo la corrosión, pero en ambientes de alta contaminación, especialmente con la presencia de cloruros, esta capa se destruye. Entonces forman y van haciendo van picando, eso es el pitting por picaduras, van picando altamente superficie metálica, el elemento metálico, hasta la destrucción. Bien, aquí tenemos esto, lo me olvidé acá. Esta corrosión de picadura, como digo, se produce en el cuerpo que está afectando por presencia de ácidos, presencia de bases, por presencia de sales, especialmente como el cloruro de sodio, como lo indiqué. Pero esta corrosión anódica ocurre en una forma bien localizada y es acelerada por la relación o presencia de un ánodo pequeño comparado con un cátodo inmenso, un cátodo bastante grande. Esa relación de ánodo pequeño a cátodo grande desarrolla una corrosión inmediata. Es la velocidad de corrosión. En todos los metales ocurre corrosión, poco o mucho, pero la velocidad de corrosión, la velocidad con la cual se corroe, está relacionada con el área anódica versus el área catódica. Entonces, esto es importante que lo veamos y pensemos algo. Todo lo que esté inmerso, las estructuras metálicas que están en la petal,
En esos microambientes donde está concentrado el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico y otros, ambientes químicos, microambientes diferentes, la descomposición directa de las bacterias, porque también hay corrosión por bacterias sulforreductoras, BSR. Entonces, conlleva al proceso de la corrosión inminente. Y el hecho de que esté bajo agua, que esté en contacto con todas esas partes orgánicas, o que esté en forma aérea, enclaustrada con los gases, todo produce corrosión. Entonces tenemos que resolver la situación. Tenemos que ver en qué forma podemos nosotros resolver la situación de tratar estos problemas, por ejemplo. Esto es por el problema del pitting. El pitting es complicado. El pitting es de lo más desastroso. Es la corrosión más complicada que existe en el medio de la República. Entonces, es un sistema donde se reduce algo, donde se oxida algo, y que este sistema redox, algo que se reduce, algo que se oxida, siempre va a permanecer y siempre va a estar activo el sistema redox, la parte química. Lo que se oxida, algo tiene que reducirse. Entonces, siempre ocurre simultáneamente. No puede haber oxidación sin reducción. Bien, eso es, entonces, ¿cómo controlaríamos nosotros este tema de la corrosión, especialmente en partes inmersas? Por el problema del diseño, hay que diseñar bien las piezas desde el inicio, desde el nacimiento, donde evitamos que se almacenen aguas o elementos químicos y no tengan un desagüe, no tengan una forma de salida y se almacenan en tal forma que hay una descomposición orgánica y va a producir ahí el proceso de corrosión. Ayudándolo con inhibidores de corrosión también es importante, lo hacemos en las líneas petroleras. Nos ayudamos mucho con inhibidores de corrosión del tipo aeróbico y en el tipo anaeróbico. Por la selección de materiales, que es uno de los trabajos muy preciosos y lindos de la carrera de los ingenieros metalúrgicos. Buscar cada día elementos que son más, o materiales que sean más resistentes al proceso de la corrosión. Entonces, estos elementos, hay unos óptimos, el problema es el asunto del costo. El costo del kilo es muy alto en algunos casos, pero eso pagaría muchos problemas y solventaría algunas de las grandes fallas en las estructuras metálicas. La protección catódica, también es importante la protección catódica. Alimentar la protección catódica porque es más fácil cambiar unos ánodos de sacrificio, ya sea por protección ya por medio de ánodos o por medio de corriente impresa. Ese es otro tema aparte que se tocaría, pero la protección catódica es importante en estos casos. Los cambios de ambiente, de humidificar, eliminar, pero aquí tenemos ahorita una concentración, una petar que viene todos los elementos químicos habidos y por haber, sustancias orgánicas, descomposiciones de materiales orgánicos. Todo esto conlleva a la parte de corrosión. Los programas de mantenimiento posteriores, es importante también hacer énfasis. Estos programas de mantenimiento, estos mantenimientos preventivos que se deben realizar, también ayudan al control de la corrosión. Y algo que se emplea muy a menudo en el ámbito de los elementos metálicos es el uso de recubrimientos orgánicos, que es el tema que nos conlleva en este momento. Pero para aplicar un recubrimiento, ¿qué necesitamos? Muchos de ustedes me escucharán y han escuchado algunas charlas mías en algunos tiempos anteriores sobre el tema de la preparación de superficies. La preparación de superficie es muy importante y se dice que más del 90%, diríamos en algunos casos, algunos autores dicen que más del 70%, del buen desempeño de un recubrimiento depende única y exclusivamente de la buena y correcta preparación de superficie. El otro 10% o 30% se debe al producto y al tipo de aplicación, a la destreza en la aplicación. Con este juego del 100% tenemos una preparación ideal. Pero a veces decimos e indicamos en la línea industrial que se ha elaborado, fabricado, aplicado un producto con una buena y correcta preparación de superficie. Y muchos se preguntan, ¿pero qué es preparación de superficie? ¿Qué tenemos como preparación de superficie? Y la preparación de superficie no es más que
un matrimonio, son dos personajes, son dos elementos esenciales. Algo que se denomina rugosidad y el otro que se llama limpieza. Rugosidad más limpieza produce lo que se llama la preparación de superficie. No es solamente la rugosidad, no es simplemente la limpieza, es el compendio de los dos. Yo puedo tener un vidrio completamente limpio, aplico una pintura en el vidrio y dejo que cure. Y luego, ¿qué hacemos posteriormente? Vamos a hacer una prueba de adherencia y se nos viene como una simple scotch. Viene y se desprende así en una hoja, se desprende completamente. Entonces, al desprenderse, pues lógicamente que no vamos a tener ningún producto bien adherido. Rugosidad. Si tenemos en la calle elementos que tienen rugosidad, cuando aplicamos un producto de marcación vial, por ejemplo, podemos tener limpia la superficie, posiblemente. Podemos tener rugosa la superficie, seguramente. Pero si no tenemos una excelente limpieza, a pesar de que hay rugosidad, no vamos a tener éxito también en el desempeño del recubrimiento. Estos dos elementos básicos son importantes. Y en el día de mañana posiblemente enviemos a ustedes, a los que nos exijan, un folleto, un brochure, que contiene lo que es todo lo relacionado con la preparación de superficie. Esta preparación de superficie les indica a ustedes los principales elementos básicos donde se encuentran las normas técnicas, las normas completas, las normas internacionales, donde vemos cómo es el método de obtener los diferentes tipos de preparación de superficie, de limpieza y el efecto del perfil de anclaje. ¿Cómo medirlo también está? ¿Cómo aprovechar todo esto? Porque no es lo mismo una limpieza manual, una limpieza mecánica, que una limpieza a metal blanco o casi blanco. Entonces, ahí se ven las normas ya ASTM, las normas NEIS, las normas SSPC, las normas BIS. Entonces, para que sirvan de guía para ustedes. Esto lo enviaremos el día de mañana. Lo tenemos aquí preparado para que vean ustedes la parte ya con sandblasting, granallada. Y vamos a eliminar lo que es el óxido y ese óxido que viene inicial en las piezas nuevas, que se denomina calamina. Eso hay que eliminarlo completamente. La calamina es un enemigo, es un óxido. Mucha gente, muchos personajes y muchos ingenieros cometemos el error de aceptar la calamina para aplicar recubrimientos. La calamina es demasiado lisa. La calamina es un óxido. La calamina es catódica con respecto al resto del elemento, entonces va a destruir, a llevar a cabo la corrosión en las estructuras metálicas. Ahí veremos todo lo relacionado con los tipos de limpiezas. Lo van a ver ahí en el folletico que se ha desarrollado durante varios años. Eso es para ustedes. Cuando ya tenemos la preparación de superficie, por el método, ya por el método abrasivo, y el método abrasivo que sea, ya sea por el tipo de sandblasting, arena, o granalla, perdigón, en fin, vamos a ver, y ahí sí podemos realizar ya lo que es la aplicación del recubrimiento. Nos preguntamos, ¿qué tipo de recubrimiento debemos aplicar? Entonces, primero vamos a entender cómo es cada recubrimiento y vamos a hablar de cada uno de estos tipos de recubrimientos y el mecanismo de curado. Los tipos genéricos de recubrimientos industriales. Esto es general en todas las compañías, hay muchos más de los que nombro acá, pero escogí algunos que son los indicados para las partes de petales. Están los acrílicos, los alquídicos, cauchos clorados vinílicos, epóxicos, etcétera, epoxifenólicos, sin inorgánicos, veámoslos así muy rápido, como les cuento, el tiempo es muy breve para hablar de cada uno de estos a profundidad, pero vamos a comentar. Los acrílicos, ¿qué ofrecen? Ante todo, son productos monocomponentes de secado al aire, y estos forman una emulsión de curado por algo que llamamos coalescencia. Van en suspensión, en dispersiones de agua, que cuando se evapora el agua, entonces cada una de las partículas de resina se coalescen, se unen en tal forma que forman una capa continua. Estos productos finalmente han sido muy utilizados para la parte decorativa, no tanto para el control de corrosión.
Fíjense que los carros inicialmente los hornean, que salen en su primera etapa, los carros nuevos, han sido horneados, pero después porque dio un golpe, a un choque, en fin, le cambian la pieza, la pintan, en fin, lo que sea, y eso vuelve entonces y lo aplican, generalmente aplican con acrílicos, porque el acrílico da un brillo excelente. Es monocomponente, pero de muy baja resistencia química. Tiene resistencia a la intemperie, pero resistencia química muy baja. Los acrílicos son los que usamos normalmente, los esmaltes sintéticos para la casa, para la parte de la casa, las rejas, en fin. Tienen un problema de que son de curado muy lento, son monocomponentes también. Y es lo que se denominan recubrimientos a base de aceite, a veces dice que a base de linaza, en fin. Estos productos realmente son tipo decorativo. Generalmente vienen en amplio rango de colores, pero resistencia química ninguna, y menos para inmersión. Los acrílicos no se emplean para inmersión, se emplean ya para la parte decorativa, pero donde hay alta concentración de vapores, de ácidos y de químicos, tenemos ese problema. ¿No escuchas el audio? Perdón, ¿hay otra persona? ¿No escucha? ¿Puede hablarme, por favor? Disculpe, ¿me puede indicar si están escuchando? Ok, gracias, muy amable. Sí, sí, gracias, muy gentil. Es que aquí tengo un aviso de alguien que dice que no escucha, que no hay audio. Entonces, no es problema aquí directamente. Bien, continúo con el perdón, ¿ok? Bien. Entonces tenemos alquílicos, tenemos ahora los de caucho clorados. Estos productos son excelentes, buena resistencia química. Contienen una gran cantidad de VOC, o sea, de compuestos orgánicos volátiles. Llamémoslos solventes. Tienen, ¿sí? Que ya hoy en día no se permite en las grandes ciudades. De ahí que no se permite el uso ya de cauchos clorados por su alto contenido de solvente. Lo mismo que los vinílicos. Los vinílicos se usaron anteriormente, eran de los primeros recubrimientos industriales. Hace unos buenos años se empleaban para la parte del exterior de tuberías de hidráulica. Todo lo que es de hidráulica, salidas, en fin, para piscinas, se emplea mucho las vinílicas. Pero debido a que son productos del 20-25%, menor al 30% de sólidos en volumen, el otro restante es solvente y hoy en día está controlado, especialmente en Colombia con ciertos solventes que son críticos. ¿Sí? Entonces ya han sido muy, digamos, eliminados, controladísimos, prohibidos, se permite el término, en la mayoría de países. Los epóxicos, estos sí son excelentes, resistencia química. Excelentes, vienen en dos componentes. Son generalmente componentes que llamamos nosotros la base y el convertidor, o algunos usamos el término de base y curador o catalizador, en fin. Estos son de gran resistencia química. Tienen una gran debilidad. La gran debilidad de los epóxicos es que tienen baja resistencia a los rayos ultravioleta. Pero lo que no está a los rayos UV o al ambiente del sol, pues tienen un alto comportamiento. Fíjense, por ejemplo, que si tenemos epóxicos al exterior, viene entonces, entre comillas, lo que nosotros denominamos el bloqueador solar de los epóxicos, que es el uretano o poliuretanos o polisiloxanos. Estos bloquean los rayos solares y podemos entonces tener resistencia química y una buena presentación. Estos productos tienen una excelente adherencia, resistencia al agua, adherencia sobre humedades. Ahí hay productos que inclusive epóxicos que se aplican sobre la parte de bajo agua. Hay productos epóxicos de dos componentes que los aplicamos por fuera, viene el buzo, se coloca la careta, mezcla y va y aplica bajo el agua para hacer algunos retoques en una embarcación, en un muelle, en fin. Ya sí hay soluciones. También hay epóxicos que se aplican sobre superficies que están húmedas. Por ejemplo, cuando hay condensaciones en tuberías de hidroeléctricas. También hay soluciones porque emplean parte de esa agua que está ahí de la parte del rocío, de la condensación externa de las superficies y la aprovechan para endurecerse. Se usan como colaboradores en la parte del convertidor. Entonces, los epóxicos son buenos para resistencia química. Hablando de PETADES, los epóxicos son buenos.
Hay diferentes tipos de epóxicos que ustedes deben tener en su manual, que también se lo entregaremos el día de mañana. El manual de la línea de recubrimientos para metal de SICA, de las cuales ustedes pueden escoger ahí el mejor producto, y al final del manual inclusive dice de los métodos de cómo calcular el rendimiento teórico y el rendimiento para cada una de sus necesidades. Los poliuretanos, como nombré en ocasiones atrás, son los productos que son los tipos resistentes a los rayos ultravioletas. Sí. Hay de dos tipos, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos son los de gran resistencia a los rayos UV, y los aromáticos no es que tengan alta resistencia a los rayos UV, pero tienen una buena resistencia química en la parte de inmersión y tienen buen brillo. Los poliuretanos o uretanos, si llaman uretanos o poliuretanos alifáticos, tienen alto brillo, y su principal riesgo es el componente de isocianato. Hoy en día se está haciendo ya trabajando en laboratorios de investigación y desarrollo para ver cómo se hace, cómo podemos nosotros realizarlo o tener productos de innovación para reemplazar ese componente isocianato que molesta mucho en el medio ambiente. El poliuretano, por ejemplo, en caso de los petales, pues vamos a usar productos epóxicos para contrarrestar ese ambiente químico fuerte, altamente agresivo, y le vamos a ayudar también con la parte del uretano en lo que esté expuesto a los rayos. No es para colocarlos directamente en el ambiente de inmersión. Polisiloxanos también se emplean, son otra variedad, digamos, de la parte de los uretanos, pero vienen ya con sileno, con silano, que van a ser los silanos, son una parte de arenas, de cuarzo, en fin, pero es una química de endurecimiento para altos servicios de abrasión. Cuando hay alta abrasión, usamos siempre polisiloxanos. A la parte de químicos resistentes, radiación UV extrema también y altas temperaturas. Y ahí nombro unas categorías muy especiales que están en el comercio. Las poliurias son materiales muy flexibles, se emplean mucho en las partes de áreas y hoy en día tienen bastante demanda. Las poliurias son de rápido curado, curados hasta de 2-3 segundos. Se coloca el componente A y el B en un sistema multicomponente, en par de pistolas, llamémoslas, de inyección. Y se unen los productos ya llegando a la parte final donde está la superficie y endurecen. No pasan de hay unos que conocemos que tienen el for life de 2 segundos. Los productos no se mezclan antes para aplicar, sino se mezclan ya a la salida de las boquillas y aplicándolas sobre el sustrato. Generalmente para la parte metálica siempre requerimos de un primario. ¿Un primario qué es? Un imprimante o un anticorrosivo en el ambiente. Nosotros lo denominamos imprimantes del tipo epóxico. Se emplean mucho para superficies de concreto, también excelentes. Las siliconas, esa es una modificación. Las siliconas son los productos que se emplean para altas temperaturas. Siliconas que se pueden resistir 400 grados centígrados, 600 grados centígrados. Su química es a base de cuarzo, arena o silicio, que es como eso viene silicona de silicio. Y esos aguantan bastante temperaturas altas. Entonces, así tienen resistencia a los rayos UV y la mayoría requiere calor para que se puedan curar, la mayoría. Algunos productos de estos que se están hoy en día reformulando, ya tienen curado al ambiente. Pero la mayoría aún permanece de que terminan de curar cuando ya se les somete a la temperatura. Por ejemplo, en los hornos, la salida de chimeneas, se puede limpiar la superficie, se aplica directamente la silicona sobre las chimeneas, sobre los tubos, sobre exhaustos, en fin, y van a terminar su curado. Su curado final es cuando se calienta la superficie. Eso es lo que tenemos ahí en la parte de siliconas. Fíjense que la silicona es un producto que si contamina las superficies, después ya no puede, otro recubrimiento no se va a poder adherir porque la silicona es tan lisa que no permite adherencia. Por eso que se usa también como parte esencial de los antiincrustantes o los llamados antifouling en la línea marina, en la industria marina.
para evitar que las algas marinas, los fungus y todos esos animaluchos y plantas se adhieran directo, los barnáculos se adhieran al casco del buque y formen ahí sus nudos, sus nidos completamente para que se almacenen y se desarrollen. Estas siliconas son muy buenas. También se emplean en todos los perfiles y tienen resistencia química, como digo, en la petal se pueden emplear también. Los zinc inorgánicos, porque hay zinc inorgánico y zinc orgánico. Los zinc inorgánicos aguantan temperaturas altas, hasta 400 grados centígrados. Esos productos son excelentes y tienen una variada resistencia a los químicos y resistencia a los solventes, a una gran variedad de solventes. Se necesita cierta práctica, destreza para ser aplicados. El éxito está en que entre más delgado se aplique el inorgánico de zinc, mejor es el desempeño. Generalmente no se recomienda más de 2,5, 3 mils. Para los que me quieran entender, un mil es una milésima de pulgada. Una micra es una milésima de milímetro. Entonces, un mil equivale a 25.4 micras o micrones. Son espesores muy bajos, son espesores porque es que nosotros no trabajamos en milímetros, no trabajamos en pulgadas, en la parte de recubrimientos para metal. Un milímetro es equivalente a 40 mils. Un milímetro, 40 mils. Entonces, observen ahí, un avión tiene en promedio su pintura externa, su recubrimiento externo, no pasa escasamente 3.5 mils. Pero una tubería enterrada puede llegar a los 40 mils, un milímetro, en varias capas, en fin. Entonces, eso es más o menos la relación entre uno y el otro. Estos se necesita, como digo, destreza, pero los zinc inorgánicos no son buenos para ambientes ácidos. No sirven para ambientes ácidos. Si nosotros tenemos ambientes donde hayan ácidos, no debemos aplicar este tipo de zinc inorgánicos. Ahí usaríamos zinc orgánicos. Algunos zinc orgánicos son diferentes al zinc inorgánico, pero tienen un factor de protección catódica limitado comparado con el inorgánico. Estos productos son buenos. En la reparación, por ejemplo, el zinc inorgánico, si se llega a hacer un daño, hay un daño en la superficie, nosotros no lo reparamos con el mismo zinc inorgánico porque ya no acepta más capas o si no se va a quebrar. Mientras que podemos utilizar, para reparar los zinc inorgánicos, usamos los zinc de tipo orgánico. Entonces, esto es una cuestión de una breve descripción de los productos a nivel internacional y los que tenemos acá en SICA, destino, estamos hablando objetivamente de una cuestión de la petróleo. ¿Cómo se escoge un sistema de recubrimiento? ¿Cómo escogemos? ¿Qué es lo que debemos aplicar? Primero tenemos que ver el ambiente en el área. ¿Qué es lo que contiene el tanque, la tubería? ¿Dónde se va a enterrar? ¿Dónde va a estar? O sea, ¿qué tipo de medio es donde se va a enterrar la tubería? ¿O es tubería aérea? Si es para mantenimiento, ¿qué recubrimientos anteriores tienen en el momento aplicados? Para ver si son compatibles. La temperatura que hay en cada uno de los equipos o las estructuras es importante porque, por ejemplo, los epóxicos no llegan sino por ahí hasta 80 grados centígrados en promedio, 90 grados. Pero un epoxi fenólico sí va a aguantar hasta los 210 grados centígrados. Entonces, depende de la temperatura que tenga el equipo, pues nosotros vamos a escoger bien el tipo de recubrimiento. ¿Qué tipo de recursos tenemos? ¿Qué recursos para la preparación de la superficie? Esa preparación de la superficie debe ser, como lo indiqué anterior, excelente. No olvidemos que más del 70, 80% del desempeño de un recubrimiento depende única y exclusivamente de la buena y correcta preparación de superficie. Es más, en el tipo de defectología, en los problemas de daños que se presentan con los recubrimientos, un alto porcentaje se debe única y exclusivamente a la preparación de superficie. Les recomiendo a ustedes, ávidos en la lectura, ávidos en la parte de internet y en las tecnologías actuales, la norma ISO 12944. Esta norma ISO 12944 tiene que ver con todo lo relacionado al desempeño de recubrimientos, a tener, por lo menos hacer un cálculo aproximado de cuánto dura un recubrimiento en un ambiente dado, siempre y cuando se encuentre en ambiente atmosférico, no para la parte de inmersión. Entonces, estos 9 capítulos de la ISO 12944, 9 partes, capítulos,
habla cada uno de los factores que conllevan a hacer la escogencia del sistema recomendado. Hay una guía para el mantenimiento también que sirve para la industria, y ese también lo podemos entregar, es este, guía, donde van a expresarse, donde se va a expresar y van a indicar cuál es el uso y cuáles serían los sistemas especiales para cada uno de los casos. Para casas de tuberías enterradas, para pintura de barcos, en la parte que tenemos de chimeneas, para pintar sobre galvanizados. Todo esto lo tenemos en en esta guía de elementos. Lo mandaremos en estilo PDF, superficies galvanizadas, para sistemas de ambientes marinos, en fin, todo está ahí un solucionario que le indica qué preparación de superficie se realiza, qué productos se van a aplicar y qué espesores se van a indicar para el cálculo correspondiente de rendimientos prácticos, rendimientos teóricos. Al final de este manualito van a encontrar una serie de fórmulas para cálculo de espesores de película seca y cálculo de espesores de película húmeda y cómo se hacen los cálculos necesarios de matemáticas, rendimiento teórico y esto es lo que vamos a hacer. Esto es para ustedes. Cuando lleguen, escriban acá a la dirección y les estaremos entregando los. Entonces, la durabilidad de un sistema protector, ¿qué depende? De un buen diseño de la estructura, de una especificación adecuada, porque es que muchas veces pecamos desde la especificación. Vamos y colocamos en las especificaciones lo que no se debe emplear y eso es un error grande. La preparación de superficie, bla, 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 lo que hemos comentado muy breve y súper breve. El tipo de ambiente y exposición también debemos conocerlo. Con estos factores vamos a tener entonces una durabilidad del sistema protector. Aquí escogemos, de acuerdo a la especificación, las hojas técnicas necesarias que están acá. Esas las encuentran en la web, la página de SICA, y ahí bajaríamos todas las hojas técnicas necesarias para indicar ya lo que se refiere al porcentaje de sólidos, resistencias químicas, tipos el catalizador, el endurecedor, en fin, el elemento. Y lo que es importante es su relación de mezcla para poderlo aplicar. Esto es lo que tenía como para ustedes en este momento, para indicarles acerca. Como les digo, en 30 minutos es complicado, muy complicado hacer algo más a fondo, más pruebas, pero yo creo que enriquecerá algo de la charla y la parte de los brochures y el manual que les vamos a entregar. Entonces, por favor, me dicen que muchas gracias a ustedes y quisiera saber, ahí está mi correo electrónico, si algo se ofrece. Con gusto estoy para atenderlos. ¿Qué preguntas tenemos entonces? La resistencia a los gases. Dice, ok. Dice, acerca de resistencia de gases. Sí, correcto, los gases, nosotros tenemos productos generalmente se orientan hacia el punto de los epóxicos. En combinación, si los gases están bajo cubierta, digamos, están encerrados o algo, requerimos también de una exposición de espesores. Debemos aprovechar con espesores altos y emplear productos que sean, ojalá, del 100% sólidos, epóxicos de los componentes. Sí, también, claro. Sí, correcto. Generalmente para los tanques y todo, me hacen la pregunta que si en la estructura se puede usar más de un recubrimiento. Correcto. Realmente un sistema puede ser, el sistema interior es diferente al sistema exterior generalmente, pero puede ser el mismo, excepto que el externo también va ya con una capa adicional, como es el poliuretano, expuesto a los rayos solares. Pero sí, es correcto. Sí, un sistema es de varios productos. Generalmente un producto nomás no hace toda la función. Aquí hablamos siempre de sistemas de productos. Buenas tardes, dicen los webinars, aunque ya estamos aquí, los webinars los pueden adquirir en la Sicaguía, www.sicaguía.com. Webinars. ¿Cómo luchar contra el cloruro férrico? Ok, primero hay que hacer una prueba directamente del cloruro férrico, ver si hay sales y que pasen de un determinado, de acuerdo a la especificación, se hace una prueba con ferricianuro de potasio con una solución al 5%. Lo digo así como químico, pero ya hay unos filtros que vienen ya prediseñados, se colocan sobre la superficie
y dependiendo si tiene o no iones de hierro, entonces ahí tenemos que hacer un ataque ya y hacer un tratamiento muy especial. Realmente esto hay que tratarlo con el férrico, con el cloruro férrico. El cloruro férrico es muy fuerte, en el ambiente es muy fuerte y más cuando está en el diluido. Dependiendo de la concentración, buscaremos entonces el producto, pero siempre es por la línea de tipo epóxica. Epóxica la que lleva. ¿Más preguntas? Sí, correcto. Mira que aquí hay una pregunta que dicen, estos productos se pueden aplicar a un metal y luego dejarlo embebido en concreto. Fíjense que la mayoría de las tuberías, que puedo decirles que casi en el 90% de las tuberías, exterior de tuberías de conducción de agua, la parte externa siempre se le coloca un anticorrosivo y luego toda esa tubería va embebida en el concreto. Es correcto, sí, es cierto. Pero se buscan elementos que sean de tipo. Generalmente para las varillas de refuerzo no se pintan. Las varillas de refuerzo para estructuras, la estructura combinada, no se pintan generalmente. Pero para los elementos, otros elementos como son tuberías y todo, sí llevan un refuerzo colaborador en la parte de la construcción. La tubería PVC, ¿cómo se protege? ¿Cómo se le puede? La tubería PVC por sí a veces se cristaliza con los rayos solares. Hay formas de protegerlo con epóxicos, especialmente con epóxicos tipo poliamida. Se puede aplicar sobre el PVC siempre y cuando se le haga una preparación mecánica con lija. ¿Sí? Mecánica o manual mecánica con lija, eliminando el brillo que tiene el PVC y le aplicamos un epóxico de tipo poliamida. Sobre eso, pues ya le aplicamos un esmalte sintético o inclusive vinilo, o le puedes aplicar el uretano. No veo más preguntas. Bueno, muchas gracias, muy amables a ustedes por estar presentes en esta webinar de los 45 minutos. Les deseo una feliz tarde y éxitos en las próximas webinars que lleguen. Muy amable en nombre de SICA Colombia.